todos, bienvenidos a una nueva Píldora UA y el día de hoy nos vamos a encontrar cómo se diseña un edificio de vivienda en altura. Algo que nos confunde mucho porque la normalidad es que cuando yo empiezo a proponer todas las viviendas, luego se me cruza la estructura con parqueaderos, con el lobby o con las zonas sociales, en fin, se arma un desorden, pero es lo que nos vamos a encontrar hoy. Así que usted tiene ese problema de que cuando va a diseñar vivienda en altura nunca le concuerda la estructura, nunca sincroniza toda la parte estructural con lo que es la distribución en sí de diseño, es lo que vamos a aprender hoy y vamos a determinar cómo hacerlo. Los invito antes de todo a que se suscriban a nuestro canal, lo pueden hacer acá abajo y activar la campana de notificaciones para estar enterados de todo el contenido que va saliendo al aire. Además de eso, los invito a que se suscriban a nuestro canal de Spotify, lo pueden encontrar como Píldora UA y en Instagram nos encuentran como @UAR. Como siempre, ¿qué necesitamos para esto? ¿Dónde rayar? En este caso comenzamos con una hoja en blanco, marcadores, yo empiezo con uno negro pero tenemos de varios colores y comenzamos con el ejercicio en este momento. Lo que vamos a entender es que cuando yo diseño vivienda en altura, lo que tengo que empezar a tener en cuenta es la estructura inicialmente, para partir de ahí empezar a distribuir. ¿Y de qué manera comienzo? Lo de siempre, un diagrama de cuántas unidades quiero tener y qué resulta siendo el punto fijo o el punto de distribución. Entonces comencemos. Tenemos en este caso 8 unidades distribuidas. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos en este caso 4, 5, 6, 7 y 8, donde es importante entender que a nivel central el punto fijo, casi siempre esto es una ley, debe ser el 20% del espacio de planta completo. Entonces recordemos que tenemos dos tipologías distribuidas en 8 apartamentos, entonces estamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué es importante acá? Entender que hay un emplazamiento, hay un predio, hay un lugar donde yo primero ubico proyecto y entiendo la soleación de este. En este caso vamos a comprender como si tuviésemos norte en este punto, como si tuviésemos sur en este punto. Lo que vamos a resolver entonces es que el sol desde oriente empieza a emerger hacia el occidente y lo que resulta es en ningún momento generándole un golpe directo de fachadas a mi proyecto. Vamos viéndolo de esta manera, tenemos el sol a complemento y vamos comprendiendo el solsticio o la soleación de mi proyecto, cómo termina funcionando, ¿cierto? Que en este caso es el remate, entonces vamos viendo que ni en esta fachada, ni en esta fachada, ni en esta fachada y menos en esta tenemos un golpe directo de sol. Ahora, ¿qué hay que empezar a comprender? Vamos a comprender que queremos una estructura en pórticos. ¿Cómo va a funcionar este tema o cómo lo puedo plantear? Yo quisiera decir que voy a ir de luces de 6 metros a 6 metros. ¿Cómo empezaría esto a funcionar un poco? Y es yo empezar a ubicar o a entender dónde irían esas posibles ubicaciones de estructura durante todo el proyecto. Esto es muy esquemático, ya vamos a pasar a comprenderlo un poco más estructurado para entender entonces que ese pórtico tendrá que ser totalmente funcional a mi proyecto, ¿cierto? Obviamente tendré yo unas columnas a nivel interior, ya miraré qué manejos les doy. Vamos a repintarlas un poco para entender entonces de qué estamos hablando en este punto. Pórticos en concreto, recuerden que los pórticos se pueden combinar perfectamente entre columnas y pantallas. Lo que nos permiten las pantallas es finalmente aprovechar mucho mejor el espacio. Pantallas de 1 metro por 60, de 1 metro por 30, empiezan a encontrarse muchas cosas. Aquí empezamos a resolver un poco, a pesar de que sea tan esquemático, pero esto ya es una gran respuesta de lo que va a ser el eje funcional a nivel de estructura del proyecto. Ahora, ya comprendí la distribución que quiero de apartamentos, comprendamos entonces que voy a partir desde parqueaderos para que todo esto me funcione. Este es el primer ejercicio, distribución completa de cómo quisiera yo la zonificación de viviendas, pero todo va a partir un poco más estructurado desde la zona de parqueaderos. ¿Qué vamos a comprender acá también? Esto es un lote muy aleatorio, pero comprendemos que a la zona trasera el lote tiene vista hacia este lugar y lo que tiene es predio en todo momento, y tiene vista hacia el costado trasero, que es el que estoy trazando también, y tiene predio en vista. ¿Qué pasa a niveles frontales? Vamos a tener que esto va a ser una vía pública, y en este caso encontramos una vía pública. Importantísimo, a nivel bioclimático, ¿qué pasa también? La transversalidad de los vientos en este caso. Entonces miren que los vientos también ahora pueden empezar a surgir o a hacer un juego, como el que estamos viendo acá, a través de todo el proyecto. ¿Qué nos está diciendo muy importante? Que ese viento sí va a entrar por las fachadas largas de lo que es el edificio como tal. Entonces miren
que todo empieza a ser muy funcional a nivel bioclimático, a nivel de emplazamiento. Esto se entiende como un predio plano. Muchas personas dicen, bueno, ¿y si es un predio empinado, si es un predio con quiebre? En este momento lo vamos a entender de esta manera nada más. Así que pasemos a entender cómo estructuramos mejor desde parqueaderos y vamos paso a paso sobre plantas. Ahora encontrémonos con la planta de parqueaderos. Aquí inicia todo a nivel estructural. Ahora, muchachos, vamos a comprenderlo entonces. Tenemos una columnata durante todo el trayecto de proyecto, ¿cierto? Que es lo que hemos visto, a luces de 6 metros, esto es muy esquemático, inclusive podría marcarnos en estas zonas cada luz, pero vamos a hacer lo que es la cuadrícula en sí para comprender qué es lo que queremos. A mí que me gusta en un proyecto, por ejemplo, entender que los puntos fijos a nivel de parqueadero y a nivel de todo el proyecto vayan en un sistema central. Así que lo que yo voy a empezar a ubicar es punto fijo 1 y punto fijo 2. ¿Con qué fin? Recordemos que a edificios mayores de ciertos pisos en normativas latinoamericanas van a exigirles a ustedes 2 escaleras diferentes, así que aquí vamos a tener 2 ascensores también por el tema de la importancia pues, de que haya suficiente movimiento o suficiente espacio para que las personas se transporten durante todo el día. Vamos a utilizar mejor rojo para que se vea mejor nuestro proyecto. Entonces, vamos con los puntos fijos. ¿De qué se va a comprender este punto fijo? Miren que aquí todavía sigo muy esquemático, pero ahorita pasamos a encontrarnos mejor con la estructura. Quiero que vaya el ascensor a nivel central, pero la escalera perimetral acompañándome en los descansos y llegando al punto de siguiente nivel. Eso es lo que quiero hacer durante todo el tramo. Recordemos que aquí tenemos ascensor, vamos con escalera, de igual manera acá descanso y escalera, tramo de ingreso, tramo de salida, igual tramo de ingreso, tramo de salida a segundo piso. Ya encontramos que es nuestro punto fijo, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a pasar en este sistema entonces? Yo tendré que comprender por dónde entra el vehículo. Si termina entrando, a lo mejor lo podemos hacer por acá, ¿sí? Quiero unos parqueaderos perimetrales, perfecto. Entonces yo puedo decir que diagramo una plataforma, que es la famosa plataforma de punto fijo, un tema muy peatonal, para que las personas lleguen. Hay que empezar a pensar también en qué cosas. Si aquí tenemos buitrones, recordemos el buitrón chute de basuras o buitrón para tubería. En este caso vamos a rayar con otro color para no confundir mucho a la audiencia. Volvamos a nuestro naranja de siempre que nos gusta tanto. Ahora, ¿cómo puedo emplazar yo cada plaza de parqueadero? Recordemos algo fundamental y es que yo debería tener plazas de parqueadero de 2.30 de ancho por 4.70 o hasta 5 de largo, entendiendo que pueda parquear un furgón, pero lo voy determinando. Entonces yo voy determinando cuántas plazas me pueden llegar a caber allí. Ya vamos a ver una mejor distribución de todo. ¿Qué busco yo? Que la circulación para el vehículo tenga muy buena viabilidad por un lado, pero por el otro que hayan plazas de parqueo suficientes para todos los habitantes del edificio y que también haya una zona donde el carro de basuras pueda llegar. Miren lo que va pasando acá, estructura, todo se convierte en estructura, ¿cierto? Por acá podría empezar a aparecer otra columna, por aquí también podría empezar a aparecer otra, ya vamos a verlo mejor estructurado entonces para que me comprendan. ¿Qué tenemos entonces? Pórticos que me pueden variar de 6 metros o hasta de 9 metros. Vamos a tercios. Recuerden muy bien que el hierro, por ejemplo, viene por 6, dimensiones de 3, 6 y 2, 9 y 12. ¿Qué quiere decir esto? Por tercios. Casi todos los materiales vienen por eso, por tercios. Así que de una vez empiezo a plantearlo yo de esta manera y por eso las luces funcionan así. Podríamos empezar a hablar de pantallas. ¿Cómo se empezaría a ver una pantalla? La columna empezarla a cuadricular entonces para determinar la función que va teniendo y si aquí va un muro, cuánto queda por fuera. Vamos a pasar a encontrarlo más estructurado. Si lo termino tecnificando, ¿cómo comienza a verse esto? Miren la proporción ya de proyecto, lo que me empieza a brindar. Ahora resaltemos todas las columnas que ya componen desde la parte técnica, como tenemos en limpio este plano en este momento. Ahora, ya tecnificándolo todo, encontramos cómo tenemos luces de 6 metros, utilizamos pantallas en ciertos puntos para que me den mejor funcionalidad en el espacio y encontramos nuestros puntos fijos cara a cara, filtrados cara a cara, para que obviamente desarrollen lo que hablábamos, que es contener la población completa que tiene el edificio sin que se sature. ¿Cómo comprendemos el acceso vehicular? Desde un punto del edificio, que si nosotros en este caso tenemos vía pública, como lo habíamos hablado por esta zona,
pues simplemente se pueda entrar por este lugar. Y lo que tenemos que garantizar es que el vehículo tenga una movilidad correcta, que en este caso va a tener una proporción como la que estamos viendo acá durante todo el trayecto. Las plazas, encontremos cómo va a ser una de estas plazas a nivel parqueadero, que es lo que tenemos acá. Miren que la plaza ya más proporcionada me va a sostener allí lo que es el vehículo en sí. Estoy rayando una de tantas que pueden surgir, ya está todo proporcionado entre columnas. Vamos con otra por acá, por ejemplo, cómo termina viéndose, donde yo puedo tener un vehículo de pronto más grande y así sucesivamente, pero en el tramo que vamos viendo es ya un muy buen parqueadero, un tema muy determinado. Vamos a puntear por acá para que vean cómo quedarían el resto de plazas, por ejemplo en este espacio frontal frente al ingreso entre columnas, y ya van viendo ustedes la proporción de lo que va teniendo esto, ¿sí? Tema vehicular, ingreso por este lado, pero también tengo un tema de hacerle contorno y encontrarme, por ejemplo, que si yo quiero rematar aquí con una cuestión de rampa, pues tendré que hacerlo también para el proyecto, porque yo tendré que encontrarme otra planta de parqueaderos para el total de habitantes en este edificio, que lo que estamos diseñando es un edificio de 10 pisos para estas instancias. Los parqueaderos tendrán los muros vaciados, recordemos la contención se vuelve muy importante, parte de la columna seguirá inmersa en la parte estructural, pero esto no se va a ver en ningún momento, que es lo que encontramos acá, mientras que la otra cara sí se ve. Ahora, a temas centrales, ¿qué puede pasar? No todos los parqueaderos deberían ser una fuente muy austera o un tema espacial muy oscuro. Yo podría decir, bueno, yo quiero un Witron que desde arriba pues venga y me deje a mí luz cenital o luz natural dentro del parqueadero, muy importante. ¿Y por qué no? Si yo puedo ambientar inclusive un tema jardinado dentro de un parqueadero, miren cómo desde acá podemos comenzar con esa serie de intervenciones. Yo digo, no, yo quiero un tema verde inclusive que venga desde cubierta y puede ser muy funcional. A eso que se le empieza a fusionar dentro de todo, es decir, bueno, también hay que determinar una zona de chute de basuras, ¿dónde va a quedar? Si yo quiero que se determine, por ejemplo, en esta zona, una zona recolectora donde, por ejemplo, el carro, aquí no voy a poner parqueaderos, el carro de basuras, vamos a hacer un tema bastante grande, el carro de basuras viene y me recolecta, puede ser desde este chute perfectamente. Más buitrones pueden empezar a surgir de lo que son bajantes, de aguas lluvias, puedo hacer de pronto un par y empezármelos a encontrar, pero estos buitrones se vuelven muy importantes para servicio y uso del edificio, pero también para tema ambiental o para tema funcional. Puedo empezar a proponer un tema de arbustos, bueno, ya es muy funcional. Ahora procedamos con el resto de estructura. Ya esto que tenemos acá es lo que nos queda de edificio. Sobre esto vamos a trabajar, sobre todo lo naranja es lo que se empieza a duplicar y a duplicar, o bueno, o a triplicar o a llegar hasta el piso que necesitemos para que todo lo que sea funcional, todo lo que sea distribución, sea partiendo desde la estructura propuesta. Ahora pasemos al lobby de ingreso que tiene el edificio. Ya sabemos qué tipo de estructura tenemos. Eso no va a irse para ningún lado, eso ya es lo que va a estar. Miren que aquí nos salvamos del famoso problema, entonces yo como configuro estructura, o sea, yo no puedo empezar diseñando y luego poniendo la estructura al proyecto. Siempre será, primero estructura la parte esquelética y a partir de ahí hago las pieles, lo que me distribuye y demás. Entonces encontremos qué puede pasar acá, qué termina teniendo un lobby. Aquí vamos a ubicar las amenidades y temas de ingreso en primer piso. Vamos a empezar entonces a decir que yo quiero desde esta vía un ingreso. Este sería el ingreso a la propiedad, ingreso peatonal. Y lo que empiezo a decir, listo, la determinante, ya tengo las estructuras como las estamos viendo acá. Pasemos a entenderlo. Todo esto va a ser el lobby de ingreso y vigilancia o portería, como se le conoce en algunos países. Vamos a tener nuestro famoso punto fijo que ya está muy rescatado. Miren, no lo va a intervenir nada, ya es lo que existe. Tenemos los cubículos, recordemos que estos cubículos funcionan estructuralmente muy diferente al resto de la edificación por temas normativos. En temas sismorresistentes, acá está nuestro punto fijo 1, nuestro punto fijo 2, que siempre va a quedar de esa manera, y queremos encontrar que yo quiero todo lo que encuentro acá sea zona social, listo, donde encontraré piscinas, zonas verdes o zonas blandas, zonas duras. Puedo encontrarme un tema natural o patio que me permee tanto a lo que es la zona del lobby o hall de acceso y lo que es un salón social completo sobre esta zona. Puedo tener también una zona de niños en este lugar. Entonces vamos a empezarle a dar un poco más de carácter a esto. Yo empiezo a comprender que mis zonas verdes pueden empezar a funcionar así, que voy teniendo en este caso un tema de patio acá. Yo quiero que sea muy permeable, que sea una corriente de aire
y que me empiece a suavizar mucho lo que es la fachada. Esto en fachada se va a ver supremamente hermoso. Empiezo a comprender que, por ejemplo, si quiero mis zonas verdes en el proyecto, puedo hacerlas un poco más orgánicas, de pronto no lo que venía haciendo, sino decir, bueno, quiero que hayan ciertos pasos o ciertas zonas especiales donde yo ubico un tema de césped durante el trayecto, lo puedo empezar a manejar. Simplemente esto son ambientaciones, ¿cierto? Vamos a ir delimitando, es por texturas. ¿Ok? Listo. Lo que nos gusta también, ¿dónde me queda la piscina del proyecto? Entonces yo digo, no, la piscina la quiero, por ejemplo, en una zona sin fin, pero que también tenga un tema orgánico. Ya vamos a ver con otro color esta determinante para que se nos vea bien. Un momento acá. Y puedo empezar a decir que, bueno, este es el agua que me empiezo a encontrar en el proyecto. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? Que tenemos una cuestión de vista hacia paisaje en este punto, pues va a ser crucial, miren, si la zona social se está proponiendo en ese lugar. Claro, eso tendrá que ir acompañado de un tema de zonas duras a través del proyecto, entonces habrá que proponerlas también, perfecto. ¿Cuál es la zona dura que me intercede a mí entre lo que es piscina y esta zona blanda? Listo, si va a ser un camino, entonces no sé, será un camino en piedra, será un camino en otro tema, todo muy esquemático por ahora, pero respetando estructura, muchachos, que es lo que nos vamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, esto vamos a hacerlo así, vamos a hablar, por ejemplo, de que si es un ingreso quiero todo un tema de mesón de portería para que me sea la recepción del lugar entre columnas. Recordemos que acá tenemos columna y columna, puede ser recepción del lugar. Aquí puedo tener algo muy interesante que es un mobiliario propuesto. Acá de igual manera puedo tener un mobiliario con un tema decorativo en esta zona. Miren que es muy dinámico lo que empieza a suceder, ya lo vamos a encontrar más técnico como siempre. Y en la zona ya de patio puedo tener un tema de un árbol, inclusive puede ser un árbol de raíz profunda que no me vaya a afectar el resto de espacios, que no vaya a tener problema, arbustos, bueno, inclusive esto puede ser recorrible. Si yo quisiera empezar a hacer un tema orgánico y volver a salir, pues lo puedo hacer, ya lo puedo mirar. Salón social, muy convencional, muy abierto, tendrá un espacio de ingreso por esta zona, cocineta y bueno, y amenidades acá con un cubículo de baños, si así se necesita, a nivel de servicio. Miren que vamos entonces dándole forma a lo que es el área social y a lo que es el resto de áreas del proyecto. Puntos fijos, tenemos acá, tenemos una zona de juegos de niños, que esa ya la vamos a revisar, y tenemos un área de amenidades. Esto es lo que vamos ya teniendo, hall o lobby. En este punto vamos a encontrarnos entonces en una tecnificación mejor de esta parte con la estructura que ya tenemos propuesta. Pasemos a la siguiente capa. Ahora ya tenemos sectorizados bajo estructura cada uno de los espacios. Vamos a darles vida. Entonces ya a un tema estructural un poco más definido, lo que vamos a encontrar es, por ejemplo, cuál es el ingreso, si lo que tenemos es una puerta completa en vidrio, entonces cómo lo queremos trabajar y manejar, dónde van a quedar, mejor dicho, los espacios de vidrio, que en este caso pues me parece muy valioso, por ejemplo, en este patio, cómo puede llegar a funcionar. Miren que tendría permeabilidad visual para el salón social y dentro del mismo patio o el mismo hall de recibimiento. Ahora, encontrémonos que ese mismo vidrio puede terminar apareciendo en ciertos puntos del salón social si así lo quiero. No tendrá que ser en todo, podrá ser en ciertos puntos específicos. Y el resto pues puede llegar a ser muro, también para tener un cierto nivel de privacidad y que la gente del exterior pues en ningún momento esté viendo el proyecto dentro de todo. Ya entendiendo que la estructura nos funcionó, que las amenidades pueden funcionar con una zona barbecue también en este lugar, donde haya un mesón, donde hayan, por ejemplo, también un sistema de baños, que todo esto sea funcional con el tema de piscina, que es el que tenemos acá. Que simplemente el ingreso a estos lugares empiece a partir desde estos puntos, desde un área más social, si así lo quiero, pero si no, porque obviamente es un ingreso, lo puedo cerrar y yo creo que estaría muy bien. Cerraría aquí con muro y dejaría que ese ingreso pues sea a partir de estos lugares como tal.
que es donde yo ya paso el filtro acá de privacidad o el filtro de seguridad. La zona de los niños acá atrás puede tener un tema de juegos también, empezar a ubicar como queremos, si quiero burritos. Bueno, esto es un tema más, si quiero aquí un tema de zonas verdes, pero esto ya lo determino yo como lo quisiera a través del proyecto, un tema de circulación, y vamos a encontrarnos después de comprender esto, el sistema de distribución de apartamentos. Miren lo que tenemos acá, no lo vamos a rayar todo porque ya comprendemos básicamente dónde empiezan a aparecer las columnas. Estas columnas inclusive se pueden llegar a anular en ciertos puntos, si así lo quisiera, por ejemplo esas que están tan sobresalidas. Si no lo quiero, puedo empezar a tener este tipo de detalles, por ejemplo en fachada, que es un tema más de arco o medios arcos, que pueden ser muy funcionales. Aquí estamos dibujando en 3D. Y puede empezar a funcionar así, donde hay una escala humana de persona, atrás hay un montón de cosas, pero inclusive puedo replicarlo durante todo el proyecto si lo quisiera adecuar para edificio. Esto podría llegar a ser muy funcional, si lo quiero así, si también lo quisiera con pórticos pues, más ortogonales, como un detalle, como termina funcionando en fachada. Podría llegar a ser, podría no, pero eso ya lo vamos a determinar. ¿Dónde se encuentran columnas? Vamos a rayar algunas para que comprendamos, y esto es lo que se va a terminar prolongando. Recordemos que tenemos una vía de acceso en esta zona, recordemos tener otra vía acá, y recordemos que tenemos paisaje y paisaje en este lugar. ¿Qué es importante en este tipo de proyectos? Que se responda también a un tema de retiros y normativa. ¿Cuánto va a ser antejardín? ¿Cuánto va a ser andén? ¿Cuánto va a ser ciclorruta? ¿Y cuánto va a ser la vía como tal? Habrá que entenderlo, pero esto ya depende de cada proyecto. Esto es un tema aleatorio donde ya tuvieron en cuenta todos estos determinantes o todas estas normas dentro de cada municipio o cada ciudad. Comprendamos entonces acá toda la zona muy definida de lo que es el hall de acceso, ¿cierto? Que ya lo tenemos acá, que es nuestro hall. Tenemos la zona definida de puntos fijos. Esto empieza a verse ya muy ordenado. Tenemos toda la zona definida de lo que corresponde al área social, donde encontramos piscinas. Esto puede ser un tipo de parque también, zonas duras, un tema deportivo. Esto ya vamos a determinarlo pues para cada necesidad o para cada proyecto. Toda el área de zona social, alquiler de salón, temas para eventos en este punto, y un tema de oxígeno pulmón como nos gusta a nosotros en nuestros proyectos a nivel de patio. Recuerden entonces que hay un buitrón, no se les vaya a olvidar el famoso buitrón, y ese buitrón puede aparecer acá también a nivel de patio, permeando ambas zonas si así lo quisiera. No se pierde, siempre el verde muy inmerso dentro del proyecto. Esto podría llegar a ser verde si yo lo quisiera también, pero bueno, tenemos ya todo muy claro. Vamos a quitar la capa inicial de esquema para que nos empiece a dar mejor visual de lo que serían los espacios dentro del proceso. Al pasar a distribuciones de las viviendas, podemos comenzar con la estructura donde está toda demarcada para entender los puntos exactos de distancias. Este es el esquema de estructura que tenemos, pero tenemos que volver al esquema inicial, que es como comenzamos a hablar de los apartamentos, la soleación, la orientación, de cómo funciona todo. Básicamente, para pasar a lo técnico otra vez, tenemos la vía con todos los retiros determinados. Consideren siempre el entorno en el que están. Vía por este lugar, vía por este otro lugar, y los paisajes que ya tenemos en las zonas traseras. Esta vía que posiblemente quebró acá y me dio acceso a este parqueadero, es como terminó funcionando, como el aire o como el tema de vientos ingresa al edificio por las fachadas más largas, muy valioso. Recordemos el sol donde lo tenemos entonces, no olvidemos el sol porque ese sol no queremos en ningún momento una incidencia directa, ya que vamos a pasar a tema de distribución de apartamentos. Miren entonces que estamos recapitulando: ubicación, bioclimática, temas inclusive de ubicación y emplazamiento. Es lo que primero se tiene que tener en cuenta junto a la normativa para hacer una propuesta como la que estamos encontrando. Ahora, encontrando las 8 unidades distribuidas, donde un 20% de circulación es lo que termina siendo importante y casi una ley dentro de un proyecto de vivienda en altura, ¿cómo pasamos a lo técnico de acuerdo a la estructura que ya tenemos? Antes de pasar a lo técnico es encontrar cómo en esas tipologías, partiendo de los puntos fijos, tendré que comenzar con los ingresos. A estos niveles tendré que garantizar que lo que son ventanas pues aparezcan en alcobas principales o aparezcan también en lo que son zonas sociales como la sala. ¿Cómo me van a recibir a mí estos apartamentos? ¿Qué es otra cosa importante? Tengo que hacer viable económicamente el proyecto. Así que determinar solo un piso para 2 apartamentos, habrá que comprender hasta dónde sí, hasta dónde no. En este caso, 8 apartamentos, estamos pensando en un edificio muy rentable de 10 pisos.
Estamos hablando de 80 apartamentos, señores. Como siempre, recordémoslo, tenemos nuestro tramo de columna. Recuerdan, luces de 6 y luces de 9 metros. Encontremos cómo lo podemos verificar en una distribución ya mucho más amena dentro del proyecto. Lo que hicimos, estructura base, como la tenemos acá en parqueaderos, y encontrarnos ya con una distribución de apartamentos. Un tema mucho más técnico entonces, miren todo lo que resultó ocurriendo acá. Ya los puntos fijos están muy claros, entendemos ya un 20%, miren la dimensión, no hagan puntos fijos enormes, es necesario que sean muy proporcionados con esto, y encontramos dos tipologías que se van replicando a través del proyecto. Esto puede ser muy cambiante y puede tener diferentes cuestiones, como cuáles. Entonces yo entiendo de que tengo esta área, pero también tengo que privatizar, encuentro lo que es área de cocina, por ejemplo, en este lugar, entonces empiezo a encontrar un mesón de respaldo, puedo encontrar aquí un mesón en L a cierto punto, puedo encontrar que el baño social me aparece al final de lo que viene a ser sala comedor, puede ser un comedor de 4 puestos o de 6 puestos, ustedes ya lo determinan, la sala en ubicación pues también ustedes lo van a determinar, puede haber una silla, puede haber un mueble, pero esta nuestra ventana tiene que respetarse en el proyecto. ¿Qué es importante? Airear siempre baños. Yo puedo tener inclusive estos espacios con zonas de balcón. Muy importante que haga doble apertura de vidrio, acá, que simplemente sea puerta corrediza. Y así lo puedo hacer sucesivamente durante todo el proyecto. Las ventanas, mirar en habitación principal como las quiero, y si en habitación principal yo también quisiera balcón, pues lo hago hasta cierto punto. Si necesito en esa habitación principal, que yo creo que todos lo necesitamos, un baño y vestir, lo pueden encontrar en esta zona. Esto sigue siendo muy proporcional a pesar de que lo vean tan técnico, porque me interesa comenzar a ser muy flexible con lo que estamos mostrando. Yo puedo tener la cocina de este modo, pero también tengo que decir que debo privatizar de lo que hay del comedor o la sala comedor a los cuartos, hasta donde iría un muro, por ejemplo, para que en este punto se me pueda generar una sala de televisión pequeña o un estudio. Miren qué interesante. Termino yo formulando lo que es un mesón, puedo tener acá un mueble pequeño con un televisor de frente, y si lo sé realizar bien técnicamente es otro espacio que me nace. Es cuando ustedes empiezan a encontrar que en los edificios o propuestas hay muchos espacios que quedan abiertos para que sean flexibles. Encontremos otra tipología de las más grandes que tenemos dentro del proyecto. Ingreso desde punto fijo, encuentro la sala, lo mismo, mi propuesta pues de balcón, o inclusive miren esto, yo puedo hacer una terraza mucho más grande, me ganaría todo este sector, tendría lo que es comedor, que en este caso al ser un apartamento más grande podría ser hasta de 8 personas si quiero, ya miro cómo lo resuelvo. La sala, que es una sala que puede llevar puerta de vidrio, pero que igual tiene textura de terraza, entonces la voy a ubicar en esta zona, donde irá un mueble grande, otro sofá acá o silla, y bueno, y una mesa central. La cocina, puedo encontrar yo el mesón, puedo encontrar la barra americana en este sector, bueno, ubicando un poco lo que puede ser las sillas frente a la barra, privatizando nuevamente el espacio que hemos hablado con un ingreso a hall de alcobas. Yo ya miraré si lo que quiero aquí, por ejemplo, es una biblioteca con una silla nomás. A mí, por ejemplo, me encantan estos espacios, terminar simplemente con una silla y una biblioteca, o como lo teníamos en este punto, que era un estudio y sala de televisión. Se encuentra muy direccionado, habitación principal otra vez, entonces esa habitación principal en esta tipología encontrará, si va con un balcón por este lado, por ejemplo, si en estos casos, que claro, yo aireo baño acá, aireo estudio acá, miren, esta distribución por ejemplo tiene estudio, habitación principal puede que lleve otro balcón también, y tengo un baño de alcobas en esta zona, y también tengo un baño social para que nunca se confunda un tema con el otro. Tengo una zona privada, una zona que no es pública, pero es un poco más para el que está invitado o para compartir. Y así sucesivamente con todas las tipologías lo que nos podemos ir encontrando. Miren las columnas, si ven que en ningún momento la columna interfiere en ningún espacio, la garantía de yo poder desde un inicio tener ese esqueleto o esa parte alámbrica sin que me juegue en contra de nada, muchachos. Cuando yo tengo columnas, por ejemplo, en estos sectores de baños, ¿qué puede terminar pasando también? Que yo puedo ubicar los buitrones de bajantes, de tuberías hidráulicas junto a esas columnas. Es mucho lo que termina ocurriendo dentro de un proyecto. En cocina igual. Por ejemplo, en cocina puede terminar apareciendo algo así, un doble buitrón, un tema inclusive de iluminación. Pasan muchas cosas. También, no se les olvide que estamos conteniendo nuestros jardines en puntos fijos. Lo verde dentro de los espacios que esto pueda ser permeable. Puede ser que yo tenga un sistema verde de contorno y en la mitad tenga un vacío
para que entre aire y para que siga el paso al siguiente piso. Lo que me garantiza es que, por ejemplo, yo desde este baño tendría una zona verde, una microzona verde, pero muy útil, patio de ropas muy aireado, la corriente de aire que pasaría por acá desde cubierta brutal. Habitación principal tendría también acceso a una pequeña zona verde con un vacío interno. Esto es un tema de elemento propuesto bastante interesante a nivel de proyecto. Comprendamos entonces temas un poco más técnicos. Chut de basuras. Miren, tenemos 4 por piso, muy importante. Que el de acá no se transporte con la basura hasta la otra esquina y se encuentre aquí en pijama con el vecino. Eso no tiene gracia. Yo salgo desde acá, boto mi basura, estos 2 apartamentos botan acá y así sucesivamente. Se vuelve algo muy importante a través de todo el proyecto que estos temas funcionales pues comiencen a estar así. Hay algo más loco que en esta tipología la persona quiere aprovechar, por ejemplo, este espacio, pero para hacer una habitación más, hágala. Creo que nadie se lo está impidiendo y es lo que nos permite finalmente una estructura. Miren, tenemos todo para hacerlo y si yo quisiera quitar todo lo que tenemos ahí en líneas, finalmente pues me va a quedar siempre ese esqueleto final, ese punto importante que es la determinante, siempre es la madre de toda la distribución, la estructura. Ahora que comprendemos, por eso se diseña, por eso es la famosa pelea entre los ingenieros y los arquitectos, porque esto primero se le da al estructural. Yo dimensiono muy tentativamente las luces a cada 6, a cada, bueno, ya les expliqué por qué los tercios, pero para que el calculista pueda llegar a un buen fin de proyecto, yo tengo que tener orden con esto y tener mínimos conocimientos como lo que estamos mostrando acá. Recordemos un tema de luces. Vamos a ver si se puede ver acá, creo que sí, sí se ve perfectamente. Vamos a dibujarlo en 3D. Estamos dibujando un pórtico. Recordemos que hay una ley que dice que cada distancia por cada 10 centímetros estoy aumentando, perdón, por cada metro estoy aumentando 10 centímetros de columna. Es decir, que si de esta columna a esta columna yo tengo 3 metros, posiblemente esté haciendo caras de 0,30 por 0,30. Así sucesivamente. Si lo voy a hacer, por ejemplo, con temas de 9 metros, pues listo. Si las columnas son de 90 por 90, tendré que enfocarme en que pueda rematar en una pantalla que tenga mínimamente 30 centímetros de ancho, pero 1 metro de largo, para que este tipo de situaciones pues no me terminen influyendo tanto en el espacio y me den mucha mejor movilidad. Eso es lo que terminaríamos encontrando en una distribución ya arquitectónica. Miren que esta ya es la tercera planta y esto es lo que yo puedo replicar a 10 pisos. Muy sencillo, teniendo en cuenta la parte técnica. No olviden el tema de iluminación y ventilación. Miren, ropas, o sea, nunca pongan un tema de ropas donde ni siquiera se va a poder ventilar. Muy factible siempre y va a ser muy funcional de que todo vaya aireado, tanto habitaciones como zonas de servicios que lo van a necesitar. ¿Cómo va a rematar mi proyecto? Importante, muchachos, siempre el punto fijo de principio a fin, ¿cierto? La estructura posiblemente ya remató ahí. Yo quisiera decir, bueno, la mitad de cubierta le quiero dar utilidad, quiero que esto sea una terraza útil, o por lo menos un cuarto de cubierta no más, no lo veo necesario de que sea algo tan amplio, listo. Pero ¿qué va a pasar con el resto? Como siempre, muchachos, nuestra cubierta. Entonces yo puedo hacer, aquí estamos ya terminando el perímetro, yo puedo decir, bueno, ¿a dónde me van a recoger esas aguas? Yo puedo hacer simplemente en este punto, seccionarlo, que acá haya una canal, que me recoja a mí todo, puedo hacerlo en una teja termoacústica, puedo hacerlo en una teja UPVC, mirarlo de qué manera, una teja industrial, pero la recogida del agua en este caso pues va direccionada a esta canal. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos por ejemplo en vivienda? Aquí pasa lo mismo. Entonces yo puedo aquí recogerlo de dos formas también. La idea es que no me queden tramos muy largos. Yo puedo recoger acá también todo este módulo completo. Como vemos acá entonces, módulo 1 me recoge en esta canal, módulo 2 me recoge en esta canal, el bajante lo puedo tener acá, como lo hemos hablado, y el módulo 3 lo puedo recoger en otra dirección inclusive, que sería una dirección un poco más longitudinal, hacia una de las fachadas del proyecto. ¿Qué logramos con esto? Pues que el proyecto no tenga unas corrientes o escorrentías de agua tan altas ni tan cargadas, lo que puede generar accidentes pues, en cubierta, filtraciones. Bueno, hay muchos malos ejemplos de esto. Esta sería una canal. El promedio de esta canal puede ser de unos 60 centímetros. Yo creo que está muy bien para que nos fluya el agua en esta y en esta también.
El bajante lo puedo llevar a una esquina o lo puedo llevar acá a la parte céntrica. ¿Qué pasa acá? Todo esto es placa. Ustedes ya van a determinar qué pasa con esta terraza o cómo la quieren lograr. Si es un tema launch, si es un tema como ustedes lo quieran dimensionar. Lo que sí es importante acá es que haya una impermeabilización. Para que no tengan filtraciones. Recuerda nuestros puntos fijos, ellos también nos acompañan, pero acá hay que tener en cuenta lo siguiente, y es un cuarto de máquinas para los ascensores, que ese cuarto puede ir a uno de los costados, puedo inclusive ubicarlo acá y recortar cubierta, pero ese cuarto tiene que ir sí o sí, y se ubica en este lugar también por temas de ruido y por temas de mantenimiento. Puede ser acá o puede ser en esta zona. Punto fijo 1, punto fijo 2. Trae las escaleras y trae el ascensor para que no lo olvidemos. ¿Recuerdan los buitrones? Aquí quedarían, digamos, todos esos vacíos que irían hasta parqueadero y pasarían por todos los apartamentos. Y de esta manera, recordando, porque hicimos la terraza acá, que tenemos el paisaje en este lugar y lo tenemos también en el costado trasero. Comprendiendo que así sería la planta de nuestra estructura, sería un muy buen remate de proyecto y comprendamos por qué no, en isometría o axonometría, cómo se vería a manera de sketch este edificio. Comprendamos que yo necesito también dibujar a mano cómo se vería mi proyecto, entonces hagamos un par de axonometrías de por dónde estaríamos visualizando. Comencemos aquí con el acceso. Empecemos con un vértice y vamos a hacer la fachada frontal, ¿cierto? La fachada frontal un poco como se puede ver con la del costado. Entendemos entonces que en primer nivel vamos a tener una doble altura por lo que es lobby también, pues cómo se termina viendo. Esto simplemente es un esquema para comprender cómo funciona. Tenemos una piel que nos puede cubrir el espacio, donde se va a ver el tema de árbol acá también, un tema de columnatas y puede ser un tema ingreso por escaleras desde la zona exterior. Que se vea muy monumental es importante, podemos tener ciertos balcones en ciertos pisos, que esto puede atribuir a las salas que vamos teniendo. Eso ya lo vamos ahí determinando también. Estos espacios finalmente pues se verían acá a manera interna, hasta qué puntos, o sea, miraríamos muchas cosas aquí también. Aquí si lo hagamos rápido, listo. Aquí lo hacemos rápido. Hay algo que me gusta a mí mucho y es ubicar hay veces elementos monumentales. Por ejemplo, se lo vi a la oficina SOM cuando estuve en Nueva York para que el edificio empiece a contener una forma un poco más esbelta de lo que quisiéramos. Y es así como se empieza a contener un edificio que su estética, aparte de la función de estructura, pues también empieza a ser bastante importante, ¿cierto? Puedo comprender, por ejemplo, un tema de detalle de piel en cierto punto del edificio, si lo voy a hacer en toda una fachada. Puede ser una cuestión bastante interesante. Ustedes tienen que entender su proyecto siempre, cómo se termina viendo. Sí, lo funcional está muy bien, pero la estética, ¿dónde queda? Yo aquí lo puedo hacer un poco menos. Lo voy cerrando acá. Recuerden que aquí lo que tenemos es temas de área social, entonces no sé, esto será vidrio sobre un gran trayecto, pero con un remarco bastante importante hasta acá, que aquí es donde tenemos ese famoso patio y zona verde. Entonces, ¿cómo se va a mostrar eso? Perfecto, vamos a mostrarlo acá. La arborización que se vería desde afuera bastante interesante, también una fauna ahí chévere. Yo puedo acompañar el paisajismo de mi proyecto durante toda la labor que vayamos desarrollando. Durante todo este sector puedo hacer unas materas que me emplacen a mí todo el tema salón social en este punto. Miren qué bonito se vería. Inclusive, si soy un poco más loco, generar una cuadrícula interna que me genere un tema de arborización en la parte alta, hasta cerrada por un tema de un pórtico ornamental. Esto sería brutal realizarlo. ¿Recuerdan la teoría de Koolhaas de que todo se podía acomodar en un globo cautivo? Pues es un poco lo que nos gusta hacer a nosotros también. Vidrios, como siempre, pero vamos a darle un contorno de paisaje para que ustedes me entiendan mejor el asunto. Un poco de cielo a ese proyecto, de cómo se empieza a entender, para que sepan dónde estamos y el por qué.
y con el verde listo. Entonces vamos determinando muchas más cosas. Comprendemos que esta sería una fachada, la otra parte de fachada nos podría funcionar un poco de otra manera. Recordemos nuestra piel que la tenemos durante todo el proyecto, esto puede ir inclusive ladrillo, amaderado, pero yo continuar acá con mis balcones, que finalmente serían esos tramos de apartamentos, si así lo quiero tener, ¿cierto? Un elemento a lo mejor divisorio puedo manejar acá, que sea fuerte, que sea un poco más fuerte de ambas láminas. Y bueno, y acá es un poco lo mismo, ¿cierto? Pueden aparecer ubicación de ciertas ventanas piso-techo, por ejemplo en salas, con balcones ahí embebidos. La vía, pues es muy importante, si la pueden dimensionar en algún punto que esto aparezca. Y bueno, y la arborización que terminaría teniendo el proyecto a través ya de su contorno urbano. Si yo tengo un árbol desde la zona social, pues como lo termino proponiendo. El paisajismo es tan importante, muchachos. Esto es un esquema de cómo puede llegárseme a ver a mí el proyecto, ¿cierto? Pongamos aquí que hay luces encendidas en ciertos puntos, entonces no sé, recuerden que representar con amarillo también se vuelve bastante valioso en algunos puntos del proyecto, lo que es ventana interna como tal, lo que va a terminar siendo funcional, ¿sí? Si hay alguna luz encendida, por ejemplo en esta zona también, empieza a ser muy importante. Yo puedo decir que esto va a ser un tema de ladrillo, si así lo quiero, entonces lo voy ahí determinando en algunos puntos. Yo puedo decir también que alguna zona central también se va a determinar en ladrillo para que no me quede pues todo tan escueto. Y bueno, voy haciendo unas determinantes y cambiando la fachada a como lo quisiera. Esto finalmente contrastado con todo lo que estamos viendo, recordemos acá un pedazo, por ejemplo de las distribuciones, pero se comprende el edificio al final, un esquema de lo que puede llegar a ser este asunto. Y esta fue la manera como diseñamos un edificio en altura, teniendo en cuenta la estructura a manera principal como esqueleto y todo el tramo de guía, y finalmente resolviendo todas las distribuciones. Como siempre les agradezco este espacio donde van a aprender cosas fundamentales en cuestión del diseño, la construcción, y los invito como siempre a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita de notificaciones y a que nos busquen en Spotify como Píldora UVA y en Instagram como @UVA. Nos vemos en un próximo episodio de Píldora UVA.